¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas. De las 7 jugadas, un partido fue suspendido, es decir, quedaron 6. Y de los 6 acertamos 5, es decir, tuvimos un 84% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de diciembre. Empecemos con la Saudi Professional League, es decir, la Liga de Arabia Saudita. El encuentro del Al Fayha versus el Al Hilal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Al Fayha de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Al Hilal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Al Hilal, una victoria para Al Fayha, segunda victoria para Al Hilal y segunda victoria para Al Fayha, es decir que Al Fayha, es decir que están igualados, no hay un favorito. Al Fayha como local y Al Fayha como local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Al Fayha no juega bien como local. Y Al Hilal como visitante tiene 5 victorias de 5, así que juega muy bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Al Hilal está primero en la posición 1 con 50 puntos. Y Al Fayha está en la posición 11 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Al Fayha y un 68% a que gana Al Hilal. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcará de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga A o la Liga de Australia. El encuentro del Sydney versus el Wellington Phoenix. Veamos si hay bajas. El Sydney no tiene bajas y el Wellington Phoenix tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Sydney de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Sydney no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Wellington Phoenix de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Wellington Phoenix viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Wellington Phoenix, segunda victoria para Wellington Phoenix, un empate, una victoria para Sydney y segunda victoria para Sydney, es decir que están igualados, no hay un favorito. De abajo le va a Sydney como local y Sydney como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega bien como local. Y Wellington Phoenix como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Wellington Phoenix juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Wellington Phoenix está en la posición 1 con 20 puntos y Sydney está en la posición 10 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Sydney y un 32% a que gana Wellington Phoenix. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Championship, es decir que la segunda división de Inglaterra. El encuentro entre el Cardiff versus el Leicester City. Veamos cómo le va. Si hay bajas, Cardiff tiene 2 bajas y Leicester tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Cardiff de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Cardiff viene jugando irregular. Y Leicester de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Leicester viene jugando bien, aún no conoce la derrota y 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Leicester, una victoria para Cardiff, segunda victoria para Leicester,
un empate y segunda victoria para Cardiff. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Cardiff jugando como local, y Cardiff jugando como local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Cardiff no juega bien como local. Y Leicester como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Leicester juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Leicester está en la posición 1 con 59 puntos y Cardiff en la posición 11 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Cardiff y un 49% a que gana Leicester. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Millwall versus el Norwich. Veamos si hay bajas. El Millwall tiene una baja y Norwich tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Millwall de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Millwall no viene jugando bien. Y Norwich de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Norwich viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Norwich, segunda victoria para Norwich, tercera victoria para Norwich, un empate y segundo empate, así que Norwich es el favorito. Veamos cómo le va a Millwall como local, y Millwall como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Millwall no juega bien como local. Y Norwich como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Norwich juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Norwich está en la posición 12 con 34 puntos y Millwall en la posición 20 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Millwall y un 31% a que gana Norwich. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles y más 2.5 tarjetas, es decir, como mínimo habrán 3 tarjetas. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 2.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del West Brom versus el Leeds United. Veamos si hay bajas. El West Brom tiene 3 bajas y Leeds United tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a West Brom de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que West Brom juega irregular. Y Leeds de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Leeds juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Leeds United, segunda victoria para Leeds United, segundo empate y tercera victoria para Leeds United, así que Leeds es el favorito. Veamos cómo le va a West Brom como local, y West Brom como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que West Brom juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Leeds de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Leeds juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Leeds está en la posición 4 con 45 puntos y West Brom en la posición 5 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana West Brom y un 32% a que gana el Leeds United. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre el Napoli versus el Monza. Veamos si hay bajas. Napoli tiene 3, 4, 5 bajas y Monza tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Napoli no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Monza de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Monza tampoco viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Monza,
una victoria para Napoli, un empate, segundo empate y segunda victoria para Monza. Es decir que Monza es el favorito. Veamos cómo le va a Napoli jugando como local. Y Napoli jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Napoli no juega bien como local. Y Monza como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Monza juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Napoli está en la posición 7 con 27 puntos. Y Monza en la posición 11 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Napoli y un 23% a que gana Monza. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro del Génova versus el Inter. Veamos si hay bajas. Génova no tiene bajas y el Inter tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Génova de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Así que Génova no viene jugando bien. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que el Inter viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para el Inter. Segunda victoria para el Inter y tercera victoria para el Inter y cuarta victoria para el Inter. Es decir que Inter es el favorito. Veamos cuál es Génova como local. Y Génova como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Génova juega bien como local. Y Inter como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Inter juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Inter está en la posición 1 con 44 puntos. Y Génova en la posición 13 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Génova y un 52% a que gana Inter. El pronóstico para este encuentro es gana Inter, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Lazio versus el Frosinone. Veamos si hay bajas. Lazio tiene 3 bajas y Frosinone 1 baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Lazio juega irregular. Y Frosinone de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Es decir que Frosinone no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Lazio, segunda victoria para Lazio, tercera victoria para Lazio, 1 empate y 4ª victoria para Lazio. Así que Lazio es el favorito. Veamos cómo le va a Lazio jugando como local. Y Lazio jugando como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Lazio juega bien como local. Y Frosinone como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Frosinone no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Lazio está en la posición 9 con 24 puntos y Frosinone en la posición 14 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Lazio y un 18% a que gana Frosinone. El pronóstico para este encuentro es gana Lazio, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga. y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro del Benfica versus el Famalicão. Veamos si bajas. Benfica tiene 3 bajas, 4, 5 bajas y Famalicão ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Benfica viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Famalicão de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Así que Famalicão no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Benfica, segunda victoria para Benfica, tercera victoria para Benfica, 1 empate y 4ª victoria para Benfica. Es decir que Benfica es el favorito. Veamos cuál es Benfica jugando como local. Y Benfica jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Benfica juega bien como local y como mínimo marca 1 gol. Y Famalicão como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Así que Famalicão
no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Benfica está en la posición 2 con 33 puntos. Y Famalicão en la posición 7 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Benfica y un 16% a que gana Famalicão. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Supercopa de Turquía, el encuentro del Galatasaray versus el Fenerbahce. Esto es la gran final, me parece. Sí, es la gran final de la Supercopa, o es la final. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Galatasaray viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Fenerbahce de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Así que Fenerbahce viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Galatasaray, segunda victoria para Galatasaray, una victoria para Fenerbahce y segunda victoria para Fenerbahce. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cuál le va a Galatasaray jugando como local. Y Galatasaray jugando como local tiene 4 victorias, un empate, así que Galatasaray juega bien como local. Y Fenerbahce como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Fenerbahce juega irregular. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Galatasaray y un 27% a que gana Fenerbahce. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos equipos no marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, con máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas ese código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.